¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro del mundo de las bases de datos. Son las transacciones, qué son, para qué sirven y cómo las vamos a manejar en el motor de base de datos Postgres. Mi nombre es John Albert Montero y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de las Unidades Tecnológicas de Santander. Ya que hemos estado tan ligados a este concepto, muchas de las personas no conocen realmente qué significa. Dentro de las gestiones de bases de datos vamos a saber qué es una transacción para los efectos que la necesitamos. Por definición, las transacciones son un concepto fundamental de los sistemas de gestión de bases de datos, basados en su capacidad para empaquetar varias acciones en una sola operación, pero supeditado al lema todo o nada. En conclusión, nos vamos a poder utilizar un paquete, por decirlo de esa manera, donde vamos a poder almacenar distintas acciones que vamos a revisar dentro de la base de datos, pero van a estar limitadas a ese lema, todo o nada, o se ejecutan todas y al mismo tiempo o no se ejecuta ninguna. Esto nos va a ayudar mucho en todo nuestro camino para tener una base de datos estable, una base de datos donde podamos guardar toda nuestra información de manera eficiente. Como les había mencionado, una transacción es un conjunto de sentencias que deben ser realizadas juntas y para asegurar la integridad de los datos de las transacciones se deben cumplir las condiciones ACID. Estas condiciones, sus siglas en inglés, que significan A de atómico, que significa que las transacciones se consideran indivisibles, no se puede ejecutar solo una parte. La C de consistency, que significa consistencia, ocurre que cada transacción llevará la base de datos desde un punto estable hasta otro punto estable. La I de isolation, que significa aislamiento. Los datos usados en una transacción no deben ser usados por otra hasta que la primera termine. Y D de durabilidad, que significa que una vez finalizada la transacción, sus efectos deben permanecer. Bueno, ¿qué funcionalidad tienen las transacciones? Vamos a explicarlo con un pequeño ejemplo. Suponiendo que yo tengo un banco y mi banco tiene usuarios. Un usuario va a hacer un retiro de 500.000 pesos. Se supone entonces que el cajero ingrese a la base de datos y reduzca 500.000 pesos del saldo que el usuario tiene. Pero ¿qué pasa si el usuario retira los 500.000 pesos? Y como es una operación diferente a la reducción del saldo, en el momento en que retiro los 500.000 pesos hay un daño en el sistema, haya un corto muy grande, se vaya la luz, algo suceda en ese momento que impida que la segunda operación se ejecute. Va a haber un fallo del sistema muy grande porque el usuario va a poder retirar su dinero pero sin que se le reduzca el saldo que ya tiene, y esto va a ser un problema muy grande para la empresa, para nosotros como desarrolladores, va a ser un brecho de seguridad muy grande. Por estas necesidades aparecen las transacciones. Las transacciones se tienen que ejecutar las dos al mismo tiempo o no se ejecuta ninguna de las dos para poder guardar la integridad de los datos. ¿Cómo vamos a utilizar las transacciones en Postgres? Bueno, los comandos que vamos a manejar son begin para iniciar la transacción, commit para terminar y aplicar la transacción. Aquí ya no necesitamos más nada. Si queremos hacer una transacción podemos hacerla acá. Dentro del begin y commit tienen que estar todas las instrucciones que vamos a desarrollar. Pero ¿qué pasa si yo empecé a listar instrucciones, empecé a meter insert, varias indicaciones y se fueron quedando registradas, pero de pronto siento que me quedó mal y debo devolver los pasos sin eliminar la transacción? Bueno, vamos a utilizar el rollback, que nos va a permitir deshacer los cambios que hayamos hecho con esta transacción. Y si de pronto queremos deshacer cambios, pero son muchos cambios que vamos a deshacer y no queremos perder nuestro trabajo, bueno, vamos a utilizar el save point, que nos va a permitir retroceder a un punto anterior. Los invito para que me acompañen en Postgres para hacer una explicación más gráfica acerca de cómo vamos a manejar las transacciones en Postgres. Hasta luego.